Vamos a leer la carta de Primera a los Corintios. Primera a los Corintios, capítulo 10. Estamos en la carta de Primera a los Corintios, capítulo 10. Vamos a leer desde el verso 14. Desde el verso 14. Dice así: Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Como a sensatos os hablo. Juzgad vosotros lo que digo. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel según la carne. Los que comen de los sacrificios no son partícipes del altar. ¿Qué digo, pues? ¿Que el ídolo es algo o que es algo lo que se sacrifica a los ídolos? Antes digo que aquello que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Nadie busque su propio bien, sino el del otro. De todo lo que se vende en la carnicería, comed, sin preguntar nada, por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y todo cuanto en ella hay. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que se os ponga delante, comed, sin preguntar nada por motivos de conciencia. Pero si alguien nos dice, esto fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró, y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y cuanto en ella hay. Me refiero a la conciencia del otro, no a la tuya, porque, pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia del otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello por lo cual doy gracias? Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Del mismo modo, también yo en todas las cosas agrada a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. La semana pasada, me refiero a la semana que yo estuve aquí, hablamos acerca de las luchas, hablamos acerca de las pruebas que por medio de las tentaciones de todo tipo se hemos recibido. Sabemos que nadie está libre de caer, por muy veterano, por muy maduro que piense de sí es. Pero, lamentablemente, estamos hablando de una lucha sin descanso. Siempre vamos a ser tentados de una u otra manera. Hasta que el Padre nos lleve de aquí, o Él venga en su segunda venida, cada vez más cerca, y nos encuentre aquí, vamos a tener que luchar sin descanso. Y por tanto vamos a ser probados. Y en ocasiones pasaremos la prueba y en otras quedaremos heridos para el tiempo que Dios disponga.
Nuestra mejor arma siempre será huir de la tentación, porque con Satanás no se negocia. Él tiene más capacidad de convencernos que nosotros de autoconvencernos. Bueno, esto sí, esto no, esto mejor lo dejo, esto mejor. Recordemos el ejemplo de José. Salió corriendo. Acompañadme al libro de Santiago. Libro de Santiago. Santiago, capítulo 4. Santiago, capítulo 4. Verso 7. Santiago, capítulo 4. Verso 7. Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Resistir y huir. Nunca negociemos. No es tan grave. Bueno, otros también lo han hecho. Bueno, todos pecamos. No negociemos. En la época de los hermanos corintios, parece que algunos tenían mucho problema con la asistencia a esos templos. Corinto era una ciudad muy cultural y por tanto había muchos templos, había muchos monumentos, había muchos edificios bonitos de esos. Y algunos iban, asistían, compromiso, no compromiso, algún tipo de gusto, algún tipo de... La cuestión es que lo que hacían allí, aunque en ocasiones solo fuera a comer, no era del agrado del Padre. Porque, como dice Pablo, todo lo que disgusta a Dios tenemos que evitarlo a toda costa. Todo lo que no gusta a Dios tenemos que evitarlo a toda costa. Tal vez hoy en día tú y yo no asistimos a ningún templo. Tal vez hoy en día no entramos en ningún lugar de esos. Pero en nuestra época, en nuestro contexto, en nuestro momento histórico, hay otros hábitos, hay otras costumbres que también entrarían en ese campo de la idolatría. Por ejemplo, tal vez no somos conscientes de los ídolos como eran los corintios, aunque a veces hemos escuchado, hemos participado. Mira, este pan que fue dedicado a esta golosina que me ha traído la vecina, que fue dedicada... Ahí estamos participando de algo que, como dice Pablo, lo que no es presentado a Dios es presentado a los demonios, se llame como se llame. Dios nos ha dicho que tenemos que llevar los unos las cargas de los otros. Acompañadme al libro de Gálatas. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, verso 2. Gálatas 6, 2. Leemos. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Hemos sido llamados a compartir. Hemos sido llamados a cuidarnos unos a otros. Y lamentablemente cuando hay situaciones o actitudes de codicia, eso cuesta mucho.
Afortunadamente todo se está desmoronando y pronto vamos a ver con nuestros ojos lo difícil que va a ser conseguir lo básico. Como decía Pablo, seamos personas sensatas. En caso contrario, nos vamos a llevar algún susto. Pablo decía, ¿no? La copa de bendición que bendecimos no es la participación de la sangre de Cristo. El pan que hemos partido no es la participación del cuerpo de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos del mismo pan. Hemos sido escogidos por Dios. Hemos sido llamados por Dios. Muchos venimos de distintos lugares. Dios ha constituido de aquellos que seguimos a Jesús un solo cuerpo. Como decía Pablo, los ídolos no tienen ningún valor. Y la carne que en ocasiones se presentaba en esos templos, a primera vista era como cualquier otra, en lo físico, de lo que se veía con los ojos. Pero en lo espiritual, los que ofrecían esa carne en los templos sabían que la estaban ofreciendo a determinados ídolos. Por tanto, a demonios. Aquí estamos entrando en el apartado dedicado de que debemos aprender a distinguir cuál es la motivación de las cosas. Dios ve las motivaciones. Tú y yo no podemos verlas. Pero no se puede separar lo uno del otro. Cuando nosotros llevamos a cabo algo, cuando nosotros hacemos algo, los demás, inclusive nosotros, en ocasiones no vemos la motivación. Pero Dios sí está viendo qué es lo que mueve nuestro corazón en esos momentos. Cuando conseguimos, cuando trabajamos, cuando perseveramos en buscar una relación íntima y cercana con el Señor, Él nos va a ir indicando si algo es limpio a sus ojos o no lo es. Nosotros solamente nos fijamos en lo externo, en lo que ven nuestros ojos. Pero eso es un error, porque hay una parte espiritual que no alcanzamos a ver con los ojos físicos, pero afecta a lo físico. Cuando una persona, decimos, no tiene interés por las cosas de Dios, no le atrae el tema, no quiere saber nada, la Biblia llama que está muerta espiritualmente. No puede discernir qué es bueno, qué es malo, conforme a los ojos de Dios. No se puede dar cuenta de nada. Pero hay unas consecuencias. Por tanto, tengamos cuidado con la complacencia. Cuidado con pensar que todo es inofensivo. En la medida en que hemos sido rescatados, en la medida en que hemos sido escogidos por Jesús, nos debemos a Él. A veces decimos con mucho honor, con mucha gratitud, hemos sido rescatados, hemos sido socorridos por nuestro Señor Jesús, ya le pertenecemos a Él, pero ya no tenemos licencia para hacer lo que hacen los demás. Eso quiere decir que tenemos que escoger a quién
servimos. O santificamos al Señor o pagaremos las consecuencias espirituales viviendo como hacen los demás. Tal vez no lo entendemos. Acompañadme, por favor, al libro de Isaías. Libro de Isaías, Antiguo Testamento. Isaías capítulo 8. Isaías capítulo 8. 8, verso 13. Al Señor de los ejércitos, a Él santificad. Sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. Temor, respeto. La verdad es que no nos vendría mal un poco de miedo. No estamos hablando de noes, de síes. Estamos hablando que todo en la vida, todo tiene consecuencias. No podemos acercarnos a cualquier lugar porque se nos va a asociar con lo que hay ahí. Podemos ir a un lugar una vez, 2 veces, 3 veces, pero se nos va a asociar con lo que hay ahí. Hasta con el Señor tenemos que consultar esos detalles. En los tiempos en que estamos viviendo, estamos descubriendo últimamente con mucha claridad cómo lo espiritual afecta a lo físico. Y mientras lo físico tiene una vida corta, por ejemplo, nuestros cuerpos van a estar aquí unos años, hablo de nuestros cuerpos, lo que se ve va a estar aquí unos años. Lo espiritual es eterno, es para siempre. Por ejemplo, solamente con observar, hemos leído también historias familiares, igual alguno podría observar historias familiares, donde nos hemos dado cuenta que alguna situación, algún pecado, alguna cosa delicada, se ha repetido. Distintos protagonistas, ahora es un hijo, ahora es un nieto, ya no es el abuelo, ya no es... Porque en lo espiritual todo permanece. La Biblia nos muestra en muchos lugares que hay un mundo espiritual. Hay muchos seres contrarios a Dios. Por ejemplo, nosotros vamos por la calle o estamos aquí o en otro lugar y vemos personas, pero no vemos los seres que hay. Y todo eso influye en nuestras vidas, influye aquí en la tierra. Por tanto, aquellos que hemos entendido que Dios nos ha rescatado, aquellos que hemos entendido que formamos parte de Dios, tenemos que tener muy, muy presente esta nueva realidad. Porque las consecuencias que tengan lugar, eso va a persistir. Por ejemplo, cuando hacemos algo que no agrada a Dios, Pablo decía, cuidado con provocar al Señor, porque esto tiene un precio. No es planteable siquiera vivir rozando entre lo que agrada a Dios y lo que le desagrada. Muchos de nosotros hemos visto, hemos conocido niños que viven al margen de los límites.
están siempre como rozando los límites. Y vemos a sus padres como muchas veces, a sus tutores, cómo se enojan, ¿no? ¿Tú crees que eso es posible en un hijo de Dios? ¿Tú crees que tú y yo debemos movernos? ¿O podemos movernos en esos límites de lo que agrada a Dios y lo que Él no quiere? Respóndete tú mismo. Es muy importante que de vez en cuando miremos nuestras motivaciones. ¿Por qué hice esto? ¿Por qué participé en esto? Lo que no le gusta a Dios, no le gusta a Dios. Y el pecado no se negocia. Arrepentimiento es la única salida. No es suficiente, ay, lo siento, ay, perdóname, ay, no lo volveré a hacer. No es suficiente. Arrepentimiento es la salida. Pablo nos exhorta, Pablo nos enseña que no tenemos libertad en todo, porque no podemos participar en todo sin más, porque hay consecuencias. Por ejemplo, a la hora de tomar parte en algo, a la hora de hacer algo, tenemos que aprender a consultar. Señor, ¿tú ves bien esto? ¿Tú lo harías si estarías aquí? Estas cosas lamentablemente son un conflicto también en su iglesia, porque cada vez son muchos los que ignoran el mundo espiritual, son muchos los que no quieren renunciar a sus derechos y algo que nos damos cuenta. Cuando uno aprende algo, cuando uno ve algo, no podemos convencer. No tenemos que convencer. Tenemos que entender que es el Espíritu Santo el que tiene que convencer. Aún en el supuesto de que nuestra boca, mira esto, mira lo otro, tenemos que hacerlo con mucho cuidado. Y orar. Y orar. Porque cuidado cuando hacemos las cosas por agradar a las personas. Dios trata a todos de la misma manera. Pero Él tiene íntimos. Por dicho motivo, unos tienen una mayor cercanía, una mayor comunión, una relación más estrecha con Jesús. Y estas personas tienen una comprensión muy clarita de lo que le gusta a Jesús o no le gusta. Y la gran mayoría leemos en la Biblia, escuchamos acerca de las cosas que no le agradan a Dios. En definitiva, nos toca ver, observar, aprender a respetar y amar. Un ejemplo, en la Biblia no dice que, por ejemplo, no fume o determinadas cosas modernas que no había en los tiempos de Pablo, no se hagan. Pero la palabra nos dice que hay cosas que hacen daño a tu cuerpo y ahora somos templo del Espíritu Santo. Entonces ya hemos entendido. Porque no queremos dañarlo. Tampoco nos dice la Biblia, cuidado con la comida, pero sabemos que tenemos que alimentarnos y con el paso del tiempo aprendemos que no todo nos sienta bien. Triste nos va a llegar a ese punto donde voy a decir no como esto, no porque, sino porque me hace daño. Cuando sabemos hoy en día que hay cosas que no están bien. No todo lo que hacemos fortalece nuestra fe.
A veces pedimos al Señor cuando escuchamos cosas que nos llegan, que las entendemos en esos momentos, decimos, Señor, aumenta nuestra fe. Pero también tenemos que fortalecerla. Y no todo lo que hacemos en la vida fortalece nuestra fe. No debemos estar atados a puras reglas, pero sí tenemos que tener el límite del amor al prójimo. Dios está esperando que parte de nuestra existencia la dediquemos al otro y no todo para nosotros. Nuestros límites han de ser el amor, no mi voluntad, no lo que yo quiero. Si perseveramos en esta línea de aprender a amar, esto nos indica también cuán cerca estamos de Jesús. Debemos hacer lo que aprovecha. Lo que aprovecha implica inversión en la vida útil a Jesús. Acompañadme al Evangelio según San Marcos. Evangelio según San Marcos, capítulo 8. Marcos 8, 36. Marcos 8, 36. Porque ¿de qué le aprovechará al hombre ganar todo el mundo si pierde su alma? Lo que aprovecha beneficia a los que me rodean. Las cosas que hago, que aprovechan, que Dios ve bien, benefician a los demás. Vayamos a la carta de primera de Pedro, de los últimos del Nuevo Testamento. Primera de Pedro, capítulo 2, de los últimos libros del Nuevo Testamento. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 16. Primera de Pedro 2, 16. Actuad como personas libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Tenemos que aprender a vivir como espirituales. Tenemos que ser espirituales. Ya explicamos hace unas semanas lo que significa ser carnales. Cuando vivimos en el Espíritu, comprendemos al prójimo, nos resulta más sencillo servir al otro. Debemos escoger lo que edifica, porque esta es la mejor inversión, lo que edifica. Es la manera de edificar en la vida eterna, en la época que nos estamos viviendo. A veces pensamos que la vida eterna empieza cuando nuestro cuerpo físico muera. No, la vida eterna ya empezó en el momento que entramos con Jesús, esa relación con Jesús. Por eso tenemos que ir cambiando nuestra manera de vivir. Edificar una vida sólida en Jesús es la mejor garantía. Conclusión: ser libre me hace más responsable de usar correctamente mi libertad, sin caer en el exceso de libertinaje. O sea, eso de hago lo que quiero, hago lo que me apetece, al final me transforma en esclavo de lo que llamo soy libre. Los corintios, vemos aquí,
participaban de comer carne en esos templos que previamente había sido presentada, había sido dedicada a dioses paganos que la Biblia llama demonios. Y entre ellos mismos no se ponían de acuerdo si influía o no influía. Sabemos también que los judíos incluso preguntaban a la hora de comer la carne quién había matado al animal, y los corintios, como nosotros hoy en día, no damos importancia a esas cosas. Más bien, hoy en día, este es un tema polémico, es un tema controvertido, porque gran parte de los llamados hijos de Dios no quieren dar importancia al mundo espiritual. Por tanto, no tienen presente que hay una repercusión entre lo espiritual hacia lo que se ve. Por tanto, se vive una vida sin tomar en consideración las cosas que vemos, las cosas que hacemos, y por tanto pensamos que todo es igual, porque solamente valoramos lo que vemos delante de nuestros ojos, y que no lo veamos no quiere decir que no está. También es cierto que la ignorancia nos da como cierta libertad, pero no va a evitar el castigo del Señor. Porque más tarde o más temprano, la verdad llega a su conocimiento. Cuando uno se pone genuinamente delante del Señor, cuando uno tiene esos momentos en los cuales, Señor, háblame, Señor, revélame, Señor, porque hay veces en la vida cristiana en que vamos a sentirnos mal y vamos a clamar. El Padre ahí va a traer situaciones. Por ejemplo, sabemos que, como dice Pablo, tenemos que pensar que lo que hagamos glorifique a Dios, que lo que hagamos agrade a Dios. Porque decíamos, Él conoce nuestras actitudes y nuestras motivaciones. No todo es válido. La actitud para Dios es lo que más cuenta. Uno puede sentirse satisfecho, uno puede sentirse feliz, uno puede sentirse contento, uno puede tener un subidón porque he hecho esto, porque he hecho lo otro. Pero si la motivación y la actitud no agrada a Dios, ha sido perdido. La gloria de Dios tiene que ser el interés principal en la mente de los que seguimos a Dios. No se puede dar la gloria a Dios si lo que hacemos sabemos que no es de su agrado. La libertad que Dios nos da es un don y por tanto se debe defender su ejercicio. Solamente ese amor hacia la conciencia del que está más débil en la fe es lo que puede limitar nuestra libertad. Por ejemplo, los judíos eran muy estrictos con la alimentación. Los que no somos judíos, que la Biblia llama gentiles, no tenemos esa limitación, pero tenemos el problema opuesto, la glotonería. Pablo nos quiere enfatizar, como estamos viendo hacia el final, que si no tenemos un testimonio intachable, como iglesia perdemos la posibilidad de acercarse otros al Evangelio. E incluso
nuestra propia madurez cristiana se va debilitando. En otras palabras, Pablo incluso nos habla muy negativamente cuando hacemos las cosas para complacer a los hombres. Acompañadme otra vez al libro de Gálatas. Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1, versículo 10. ¿Acaso busco ahora la aprobación de los hombres o la de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. No cierres Gálatas y un poquito más adelante, en la carta de primera a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Primera a los tesalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Al contrario, si hablamos es porque Dios nos aprobó y nos confió el Evangelio. No procuramos agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones. Complacer a los hombres no es bueno si solamente buscamos su aprobación o si es para evitar la persecución. De hecho, Pablo nos recuerda que las buenas nuevas en sí son escándalo para el mundo no convertido. Sabemos que evangelizar, compartir el evangelio a otros es una tarea complicada, es una tarea dura, y si encima, como creyentes, nuestro testimonio lo complica más, Pablo dice, el evangelio es locura, es una locura. Por tanto, si nuestro testimonio no es diferente, nuestras palabras no van a recibir poder de lo alto. Nuestra conducta cristiana persigue estos fines. Número 1, fomentar la gloria de Dios entre nosotros. Tenemos que aprender con el ejemplo, tenemos que aprender con el testimonio, el hacer las cosas de manera que Dios sea glorificado. Número 2, tenemos que evitar ser causa para que otros pequen. Es tremendo que alguien haga tal o cual cosa mal porque lo ha visto en mí. Y terminamos. En una ocasión, en un pueblito pequeño, se cuenta que había un hombre repartiendo folletos, tratados, y una de las personas que cogió uno de esos tratados preguntó, ¿eso qué es? Y el hombre que entregaba dijo, este es un folleto impreso que explica lo que yo creo. El que cogió el folleto dijo, no sé leer, pero voy a ver qué clase de impresión me causa usted. Testimonio. Debemos dejar huellas apropiadas para que los demás vean la imagen de Cristo reflejada en nuestra vida a diario. Cerramos los ojos. Señor, queremos darte gracias. Gracias, Señor,
porque tú eres nuestro Padre. Gracias, Señor, porque tú has prometido acompañarnos en nuestro caminar, en esta vida, Señor. Gracias porque tú nos has capacitado para seguirte. Tú nos estás enseñando a buscarte. Señor, como dice el apóstol Pablo, enséñanos a hacer lo que te agrada. Enséñanos a buscar lo que te agrada. Enséñanos a parecernos cada día un poco más al Maestro. Señor, sabemos que estamos viviendo tiempos muy delicados. Sabemos, Señor, que todo se está desmoronando, pero sabemos, Señor, que tú eres el mismo siempre y vas a estar con nosotros. Y queremos pedirte, Señor, que tengas misericordia de aquellos y aquellas que aún no quieren saber nada contigo. Así como lo has tenido con nosotros. Que nos des valentía y que nos des temor y temblor para que cuando nos acerquemos a esas personas, hablarles de tu amor, tú te reflejes en nuestras vidas. Señor, ayúdanos a cuidarnos con temor, con temblor. Porque tu palabra también dice que somos embajadores tuyos. Y los embajadores representan a las naciones. Por tanto, nosotros hemos sido capacitados para representarte a ti. Señor, ten misericordia de todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.